Hola, bienvenidos al canal Imperio Económico. Hoy exploraremos a detalle el superpeso mexicano, que batió récords, que recientemente ha alcanzado niveles no vistos en 8 largos años. Nuestro viaje nos lleva en el mes de marzo de 2024, un mes importante para la moneda, y la economía del país en su conjunto. Un actor fundamental en este evento es el Banco de México. El Banco Central administró recientemente una disminución en las tasas de interés del país, una medida audaz destinada a revitalizar el crecimiento económico frente a los desafíos globales. La notable reducción de las tasas de interés atestiguó una nueva dirección para la política económica de México, que simultáneamente busca controlar la inflación, y al mismo tiempo promover un mayor endeudamiento y gasto. Antes de profundizar en los pros y los contras de estos cambios, exploremos la importancia histórica del notable aumento del peso y las circunstancias que lo llevaron. El 29 de marzo de 2024, el peso mexicano alcanzó un tipo de cambio de 16.56 pesos por dólar estadounidense. Estos niveles no se habían alcanzado desde 2016, lo que marcó un cambio decisivo en la valoración de la moneda. El principal impulsor de este aumento fue el sólido desempeño de la economía mexicana, cuya resiliencia frente a los vientos geopolíticos en contra llamó la atención de los inversores en todo el mundo. Las perspectivas económicas de México se vieron influenciadas positivamente por varios vientos de cola, incluido un aumento de la inversión extranjera directa, un crecimiento económico constante y el enorme potencial de numerosas industrias. La estabilidad de los precios del petróleo, un aspecto crítico de la economía mexicana, también contribuyó a reforzar el peso, mientras que una reactivación de la situación de seguridad de la nación impulsó aún más la confianza de los inversores. Ahora, si bien un peso fuerte y estable refleja bien la economía del país, hay un juego opuesto con las tasas de interés, una danza intrincada que produce ventajas y desventajas. Ajustar las tasas de interés es una potente herramienta del Banco Central para gestionar el desempeño económico y la inflación. Una disminución, como la diseñada por el Banco de México, generalmente busca estimular el endeudamiento y el gasto. En esencia, las tasas de interés más bajas hacen que el endeudamiento sea atractivo para los consumidores y las empresas, impulsando el gasto, la inversión y, a su vez, el crecimiento económico. Estas tasas reducidas también sirven para aumentar los rendimientos de las acciones y los bonos, atrayendo efectivo de cuentas de ahorro y de renta fija. Por el contrario, si bien un entorno de bajas tasas de interés puede estimular el crecimiento, también puede impulsar la inflación, un escenario en el que los precios aumentan consistentemente con el tiempo, erosionando el poder adquisitivo e incitando al Banco Central a implementar medidas contractivas. Además, las tasas de interés más bajas corren el riesgo de inflar las burbujas financieras y económicas. Al inundar los mercados con crédito barato, existe la posibilidad de inflación de activos, donde los precios de las acciones, bienes raíces u otras inversiones se separan de sus valores intrínsecos. En el contexto del aumento del peso mexicano, el impacto de la caída de las tasas de interés es doble. Por un lado, las tasas más bajas han desempeñado un papel crucial a la hora de impulsar el consumo interno y la inversión empresarial, impulsando el crecimiento económico. Por otro lado, existe el riesgo de agravar la inflación, compensar los beneficios acumulados por la floreciente actividad económica, y frenar el repunte del peso en el largo plazo. Si bien las tasas de interés más bajas pueden representar un dolor de cabeza para los banqueros centrales, siguen siendo un elemento crucial del conjunto de herramientas macroeconómicas. En un mundo de intrincados vínculos globales, son una parte esencial del blindaje de una nación en materia de maniobrabilidad económica. A partir de este momento, el Banco de México parece estar manteniendo el precario equilibrio, interviniendo juiciosamente para reducir la inflación sin afectar drásticamente el impulso de crecimiento económico que pretende fomentar. Un factor externo que complica aún más el acto de malabarismo es el panorama global que cambia rápidamente. Los acontecimientos mundiales, desde las tensiones geopolíticas hasta la aparición de nuevas enfermedades infecciosas, pueden perturbar los planes cuidadosamente trazados de cualquier nación. En el caso de México, el destino económico del país no está únicamente ligado a sus intereses, sino atrapado en la red interconectada de las finanzas y el comercio internacionales. Por lo tanto, las acciones del Banco de México están profundamente influenciadas por acontecimientos globales. El escenario actual refleja un paradigma geopolítico en evolución que requiere un equilibrio entre las necesidades de crecimiento, el control de la inflación y la política monetaria global. Los desafíos son muchos y las respuestas son pocas y espaciadas. A medida que sigamos siendo testigos del drama que se desarrolla, con cada giro y giro, habrá implicaciones para la trayectoria del peso. En esta era de variables e incertidumbres, flexibilidad, adaptabilidad e integridad son las consignas. En medio de todo esto, México continúa esforzándose por lograr estabilidad y crecimiento, haciendo malabarismos con las complejidades de los factores internos y externos mientras mantiene su firme determinación de progresar. El viaje del peso sin duda seguirá dejando su huella en las páginas de la historia, al igual que las estrategias y medidas adoptadas por el Banco de México y otros agentes económicos en su continua búsqueda de dinamismo económico. No olvidemos que una moneda resiliente y una economía
economía sólida no surgen únicamente de políticas y medidas fiscales, sino de la voluntad colectiva y los esfuerzos persistentes de una nación y su pueblo. Dejando a un lado los éxitos y los desafíos, la historia del peso mexicano es un testimonio del dinamismo de las monedas, la complejidad de los sistemas económicos y la interconexión de la comunidad global. Las audaces medidas adoptadas por el Banco de México nos recuerdan la formidable tarea de orientar una economía hacia el crecimiento, frenar la inflación y mantener la estabilidad de precios, al mismo tiempo que nos esforzamos por mejorar el bienestar de los ciudadanos y de la nación. En última instancia, el peso, como el propio México, es parte de un continuo de cambio, crecimiento y desarrollo. Cada ondulación en su viaje es un reflejo de su pasado, un presagio de su futuro y un testimonio vívido de la incesante marcha del tiempo. Mientras estamos en la cúspide de este viaje, dando testimonio de los altibajos de la perdurable saga del peso mexicano, se nos recuerda que en el ámbito de la economía, como en la vida, las estaciones cambian y el cambio mismo es la única constante. Sigamos observando, cuestionando y aprendiendo de la fascinante interacción entre el peso mexicano y el entorno económico que navega, respetando el pasado, abrazando el presente y dando forma a los contornos del futuro. Al concluir esta exploración, recuerde que el viaje del peso mexicano, y los profundos cambios que experimentó en marzo de 2024 es una historia que aún se está desarrollando. Una historia que mantiene en sus manos las esperanzas, los sueños y las ambiciones de toda una nación. Mientras trazamos estas aguas tumultuosas, echamos un vistazo a estos tiempos turbulentos, una verdad es muy evidente: la historia del peso es la historia de México, una historia radiante y resonante escrita por su gente dinámica, su economía palpitante y su rica herencia. Suscríbete para apoyar al canal y ver más vídeos sobre este